Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Contemplando, como hacemos estos días, el nacimiento del Señor y el portal de Belén, nos aprendemos, nos sorprenden pues, y nos hace pensar esa cátedra de Belén muchas cosas que seguramente tú pues estos días lo estás meditando, o al menos al meterte y leer cosas sobre el nacimiento del Señor, algún texto del Evangelio o textos también de otros padres o de otros espirituales, uno se va dando cuenta un poco más y va pensando en lo que allí sucede. Hemos visto a María y a José llegar a Belén, hemos sido testigos también del nacimiento justo aquella noche, del lugar donde acaba naciendo. Somos testigos también, aunque sea desde 2000 años después, rememorándolo en nuestros belenes y en el corazón y en nuestra liturgia, de los pastores que se acercan a Belén después de escuchar a los ángeles cantar el gloria a Dios en el cielo. Y todo ello nos lleva pues a un pensamiento entrañable, de familia. Seguramente te vendrán a la cabeza muchos recuerdos de tu casa, de cuando eras niño, de aquellas navidades con tus padres, tus hermanos, que todos hemos vivido de una manera y hemos vivido pues especialmente, y seguimos viviendo de otra manera, pero seguimos viviendo. Y entre otras cosas, pues ver al niño pequeñito, verlo en pañales, verlo recostado en el pesebre, la mirada de la Virgen, el trabajo de San José, el buey y la mula que no faltan en cualquier Belén, los pastores que llegan cargados de pequeños regalos, lo que ellos podían darle, y al fondo los reyes que están llegando también y que poco a poco de pequeños íbamos acercándoles, como se suele hacer, y es tan bonito hacerlo también. Y ante todo ese panorama tan entrañable, nos paramos al ver sobre todo las condiciones en las cuales el Señor quiere nacer. Jesús nos pone ante los ojos con su ejemplo en este nacimiento una exigencia fundamental del amor de Dios, que más tarde también enseñará con sus palabras. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir al Señor, a Dios, y a las riquezas. Y dice San Pablo también, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para que os enriquecierais con su pobreza. De modo que de una manera diáfana expresa el valor de esta virtud y podríamos subrayar que Cristo nos enriquece con su pobreza, porque nos señala y nos consigue la verdadera riqueza. Claro,
hablar de pobreza, hablar de desprendimiento, pues podríamos pensar que es una cosa como muy manida ya, muy escuchada y muy meditada, y si queréis, pues también, pues que está ya, es decir, que lo tenemos muy claro. Sí, eso es cierto. Pero creo que merece la pena, y más en un curso de retiro, intentarla darle una vuelta. No tanto porque descubramos cosas nuevas, o modos nuevos de vivir la pobreza, o distintos, o porque nos demos cuenta que quizás haya cosas en las cuales no estamos desprendidos, que eso hay que hacerlo por otra parte, porque uno, creo, como con el tiempo a veces se nos van apegando cosas, se nos van apegando, y uno tiene que ir poco desprendiéndose de todo eso. Bien, pero ¿cuál es el motivo de nuestra pobreza? Perdón, ¿cuál es el motivo de la pobreza cristiana? Como virtud, porque no deja de ser una virtud. ¿Qué sentido tiene? Desde el principio de la Iglesia se ha entendido esto incluso como una condición para una entrega. Y muchas de las caminos que Dios ha abierto para la entrega, en concreto por un camino de los religiosos, exige no solamente vivir una virtud, sino un voto, es decir, una promesa ante Dios de vivir la virtud. Es decir, desde el principio, y precisamente porque en el Evangelio aparecen tantos momentos en los que el Señor reclama el desprendimiento, también desde el principio el seguimiento a Cristo ha supuesto para muchos hombres y mujeres en este mundo, en la vida de la Iglesia, ha supuesto siempre un compromiso serio ante Dios de vivir la pobreza. Y hemos ido aprendiendo también, pues yo creo que a lo largo también de nuestra vida, el modus operandi de esta virtud, como la vivimos y como la entendemos también, que es un modo muy, muy bueno, en el sentido también muy profundo, de vivir también la pobreza para nosotros, para una persona entregada en medio del mundo, que es distinto del otro modo. Pero es pobreza. Por supuesto. Y hemos leído cientos de situaciones, y probablemente habrás vivido también, situaciones en las cuales pues la labor de la obra y el comienzo de la obra se va asentando en la pobreza de los primeros tiempos, en el desprendimiento de nuestro Padre, el comenzar labores como se podía, el hacer cosas a veces muy, muy, muy heroicas, porque hacía falta, con desprendimiento en temas de pobreza o en otros temas también, de sacrificio, por ejemplo, de cruz, impresionantes. Y pienso pues en tantos personas de la obra que se han ido a otros países prácticamente sin nada. O pienso en, ese desprendimiento desde el principio que está en el corazón del hombre, en nuestro corazón. Es decir, por eso creo que, ¿por qué? Me preguntaba en mi oración, y te animo a preguntarte, ¿por qué la pobreza? ¿Qué sentido tiene más en esta sociedad también que clama por las riquezas o que está como apegada a las riquezas? Precisamente por eso, pero bien, ¿por qué? Y vamos retrotrayendo nuestra mente al principio, al Evangelio, y vemos que Jesús es pobre, que nace en un establo, que muere en una cruz sin nada, que vive con lo puesto, una túnica, que no tiene donde inclinar la cabeza, que va pidiendo casi de limosna, viviendo de limosna, de lo que le dan. Bueno, y dice uno, y después vemos a tantos santos que han vivido la pobreza de una manera heroica, y familias y personas y
vemos, y después ya muy cerca de nosotros hemos visto y seguimos viendo ejemplos heroicos de personas de la obra que nos han precedido y que nos han dado un ejemplo y han puesto el nivel muy alto. En medio de una sociedad consumista, llena de cosas, fácil de poder gastar, fácil de poder comprar, está tirado. Y en esas situaciones, la pobreza. Yo no entro ya a todos estos pequeños detalles que uno puede pensar, pero que creo que no es el tema. La pobreza no se define, no se resume en una cuenta de gasto ni un consulta un gasto. No, eso son situaciones concretas que uno pues tendrá que ir haciendo o ya está. No, la pobreza está en esto, en el corazón. En el corazón. ¿Por qué? Porque a través de la pobreza se respira la libertad del amor de Dios. Y ese es nuestro tesoro. Y nuestro tesoro no queremos que nada lo ahogue, es decir, que nada me quite la importancia del tesoro que tengo. Que no se quede como asfixiado por una sociedad del bienestar o por un tener cosas o por un lo que sea. Qué fácil es que pasemos de desear una cosa que a lo mejor no es tan necesaria, desear una cosa a que poco después lo consideremos como necesaria. Qué fácil es ese paso. Pero digo, no tanto voy al hecho concreto que cada uno pensará, sino al corazón desprendido, libre para amar. Y esta creo que es la clave. Que es la clave. Porque uno ya después definirá concretamente, según el criterio que uno tiene, que lo tenéis todos, y la formación que la tenemos todos, el caso concreto, en tu caso como profesional, en una situación, la que sea, donde sea, todo el ambiente profesional que esté, cómo tengo que vivir ahí el desprendimiento. Pero lo importante es el espíritu, es decir, que yo también lo viva. Ahí, en una situación económica mía, o de personal mía, o en la sociedad mía, o lo que sea. Evidentemente hay muchas diferencias, hay una graduación y hay también una diferencia, pero en el fondo es también esa pobreza que se nota. Que se nota. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que notar no es tanto que tenga X o menos X, o más X, o lo que sea, sino que tengo el corazón libre para amar, libre para amar, libre para amar. En este sentido, conviene facilitar, decía el Padre en aquella carta del 17, que todos deseen vivir con el corazón en Dios y, por tanto, desprendidos de las cosas materiales, libres para amar. Este es el sentido de nuestro espíritu de pobreza, austeridad y desprendimiento, aspectos evangélicos grandemente valorados por el magisterio del Papa Francisco. Y así es verdad. Libres para amar. Mira, nosotros estamos bien metidos porque ese es nuestro camino en el mundo. Un mundo que nos va pidiendo cosas. Tenéis todos imagino, un trabajo profesional también que exige también una serie de cosas. Hay toda una labor apostólica y una serie de cosas también que exigen unos gastos y el uso de muchas cosas. Bueno, pues en esa situación en la que vivimos, que es la nuestra y es en medio del mundo, y estas situaciones, yo no puedo olvidar, ya salió antes, que yo soy Cristo que pasa. Y por tanto,
que el ejemplo mío también se vea a través incluso de ese desprendimiento. Igual que con la virtud, igual que con la vida de oración, que sean como contemplativos allí, o con el trabajo bien hecho, por supuesto, profesionalmente bien hecho, o con la amistad, o con tantas relaciones con los demás que son estupendas y que nos van a ayudar, pero también con que se note que tienes un señorío de un hombre que estás desprendido de los bienes materiales. ¿Que los usas? Sí, pero que son meros instrumentos. Por eso la pobreza que vivimos está empapada de naturalidad. A veces se notará, especialmente, otras veces no. ¿Contrastará con el ambiente materialista? Seguramente sí. Intentaremos que no justificar las cosas por razones diversas, porque a veces justificamos y no vivimos la pobreza porque justificamos que me hace falta. Da igual. El ambiente donde tú te mueves es el que te marca también cómo vivir, especialmente la pobreza, el desprendimiento. Pero vivirla tenemos que vivirla como una virtud más, igual que la alegría, igual que el servicio, igual que el trabajo bien hecho, igual que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el corazón enamorado del Señor y la libertad para amar nos va marcando precisamente todo ese vivir como Cristo. Y Cristo fue pobre. Y Cristo se agarró a la cruz. Y Cristo vivió el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. La conversión que el Señor nos pide se manifestará en una decidida confrontación con lo mundano. Una de las tareas que pedía el Papa Juan Pablo II, que acogió también don Álvaro y después don Javier, y era aquello, decía, pues preparándonos para aquel jubileo, decía, encomienda a los cristianos de estos años como preparación inmediata para el jubileo la confrontación con el secularismo, es decir, con esa mentalidad que, olvidándose de Dios, trata de centrar todo en el hombre, reducido frecuentemente a sus aspectos más materiales. Y añadía, es un desafío apasionante para nuestra alma sacerdotal, que nos vuelve a exclamar, dirigiéndonos a las personas que nos rodean, con el convencimiento de que también nosotros corremos ese riesgo. Lo que San José María nos decía hace años, locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen, dejad todo eso y venid con nosotros tras el amor. Es interesante esto, porque es esa confrontación con el secularismo. Es decir, esa mentalidad que se olvida de Dios y que todo lo reduce a aspectos materiales. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Esas personas que son esclavos. Podemos también ser nosotros, esclavos. Esclavos de las cosas materiales, esclavos de su tiempo, esclavos de un trabajo excesivo, esclavos de sus gustos, esclavos de sus hobbies, esclavos. Lo cual no significa que no haya que tener gustos ni hobbies, o que no haya que tener tiempo para descansar, por supuesto. Todo eso lo entendemos perfectamente. Pero voy al fondo, el corazón, la libertad para amar. Ser Cristo. Ser Cristo. Mira, el peligro de apegarnos a las cosas lo tenemos ahí. Es que es normal. Por una parte, porque nosotros estamos heridos por el pecado. Y el corazón está herido por el pecado. Y porque, evidentemente, los bienes terrenos están ahí. Muchas veces alcanzables, otras veces no, pero alcanzables.
que uno lo piensa después y dice, ¿para qué lo quiero? ¿Qué necesidad tengo de esto? Ahí se mete la avaricia, el deseo de tener, el estar a la última, uno va provocando pues la necesidad de aquellas cosas que tampoco tienen tanta importancia. Uno puede vivir mucho más sin nada o sin menos cosas. Yo llevo ya en estos 4 o 5 años últimos 3 cambios de centro o de ciudad, ¿no? Y uno es cuando te das cuenta, ¿no? ¿Qué he acumulado yo aquí? Y vas dejando por donde vas diciendo, o tiras a la basura, o vas dejando cosas que no te hace falta para nada, y aún sobran. Somos como, tenemos ese espíritu, ¿no?, de recoger. Me contaron, yo no sé si es así, que cuando recogieron el armario de nuestro padre tardaron 10 minutos. Algo parecido pasó con don Álvaro. Las cosas personales, luego ya habría más cosas de nuestro padre, pero de personales. Hay un artículo por ahí, hace ya muchos años, que es un ejemplo maravilloso, sobre todo para quienes lo usamos, ¿no? Que yo creo que se titulaba, es muy antiguo, pero se titulaba como así, como la sotana de nuestro padre. Y entonces cuenta como el uso que se daba a nuestro padre, la sotana, la prenda clerical que él usaba habitualmente, cómo le duró años y años y años, y cómo la cepillaba y cómo la cuidaba y cómo en fin, 1000 cosas, ¿no? Es decir, pero no tanto por lo que es esto, sino por el espíritu de pobreza, o sea, por el espíritu de desprendimiento, por el cuidado de las cosas pequeñas. Muchas veces decir, pobreza no está tanto, es decir, está en el cuidado de las cosas pequeñas. Y uno tiene que pensar, yo en mi casa, ¿no?, y en mi centro, y en mi habitación, en mis cosas, el cuidado de las cosas pequeñas. Claro, por eso, libertad del corazón, capacidad de amar al Señor, desprendimiento de las cosas para poder amar al Señor, pero eso tiene unas consecuencias y un sacrificio. Por un sacrificio que me ayuda a hacer realidad el ideal que me mueve, que es Dios, en mi vida. Si yo quiero que mi corazón esté lleno de Dios, tengo que hacer que mi corazón no se apegue a las cosas, porque si no, no cabe Dios. O cabe el Dios que yo me monto. O cabe el Dios que casi es a mi medida. Creo que me entendéis. Y esto supone, a veces no basta querer ser pobre, hay que aprender a ser pobre. Aunque esto suene hoy día difícil de entender, pero es verdad, hay que aprender a ser pobre. Y uno tiene que pensar cómo, porque es como una escuela continua, porque siempre aparecen cosas, porque siempre hay motivos para desprenderse de cosas, siempre. Y no me refiero solo a lo material, también a veces la pobreza está en el tiempo. La pobreza está en la pobreza está en el dedicar más tiempo a los demás, por ejemplo, ¿no? Pues una buena manera. Y menos a mí. Aquellos primeros lo dejaron todo. Aquellos primeros lo dejaron todo. El Señor nos sigue diciendo, quien ama su vida más que a mí, no es digno de mí. Son palabras fuertes y claras. Quien ama su vida más que a mí, no es digno de mí. Claro, evidentemente tenemos por delante, digamos, como el listón muy alto, ¿no? Hemos visto varias heroicidades. Y seguramente tú también lo has hecho muy bien, y has hecho cosas heroicas también en la pobreza. Pequeños gestos. Insisto, dentro
de la naturalidad de nuestra situación, dentro del mundo en el que vivimos, pero ejemplares. Delante de los demás, ejemplares. Ejemplares. Y yo estoy pensando ahora mismo en personas concretas con las que ya están en el cielo, con las que he vivido, que me dieron un ejemplo de pobreza, siendo personas de una categoría profesional muy alta, en puestos políticos o económicos, o especialmente económicos, empresarios, una capacidad muy alta, que me dieron un ejemplo de pobreza en las cosas más pequeñas, impresionante. Impresionante. Y no es porque hayan hecho una guerra y tengan vivido las cartillas de razonamiento y estas cosas que se cuentan a veces, ¿no? Y porque hayan pasado hambre, porque es verdad que hambre pasaron, cosa que no nos pasa a nosotros. Ni tenemos por qué pasarla. Sino porque entendieron perfectamente que el seguimiento de Cristo y hacer la obra y sacar adelante la Iglesia pasaba también por ese desprendimiento personal. Y en esto, digamos, hemos de ser muy sinceros, con nosotros mismos en primer lugar, muy sinceros, por si no, justificamos, nos engañamos. Insisto, esto no tiene que ver con que vivamos dignamente, que tengamos lo que tenemos que tener, que usemos los instrumentos que tengamos que usar, por supuesto, y que vivamos al nivel que tenemos que vivir, por supuesto, pero corazón desprendido, libre para amar. Sinceros con nosotros mismos, claros. Claros. Supone evidentemente estar vigilantes, queramos o no, y más en un mundo en que se nos cuela todo, estar vigilantes, por supuesto, pero una vigilancia que no os tiene que agotar, y no os tiene que agobiar, no, porque se vive muy feliz cuando uno es desprendido. En el fondo, cuando uno es desprendido de las cosas materiales, se vive muy feliz. Porque al fin y al cabo te das cuenta que son pasajeras. Que son pasajeras, como decía el Papa, de aquella manera tan simpática suya. Dice, yo no he visto ningún camión de mudanzas detrás del féretro. Porque en el fondo se vive con lo que decir, pues son pasajeras. Ya está. Y tienen la importancia que tienen, de uso, de lo que sea, ya está. Pero el resto no me hacen felices, me hace feliz amarte, Señor, me hace feliz otras cosas. Eso me puede hacer feliz un momento, pero nada más. Que venimos al Señor. Belén, pobreza, el pesebre, Cristo, el frío, el calor de la Virgen, el cariño de José, lo importante. Corazón libre para amar, llevarle al Señor lo que tenemos, los pastores, los reyes, unos y otros, cada uno lo que tenía, le llevan lo que tenían. Llévale tú al Señor lo que tengas y dáselo. Dame, Señor, un corazón desprendido, que sepa amarte sobre todas las cosas y que sepa discernir perfectamente cuando aquello es un apegamiento, aquello es algo que tengo que utilizar, lo que sea, pero que sepa distinguirlo y sea sincero y claro consigo mismo y valiente. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.